directo con ellos o sí? Sí, tenemos comunicación con ellos a través del chat. Ya, a ver, aquí donde tengo el chat. Perfecto. Los invitamos desde ya para que nos puedan hacer también sus preguntas, sus inquietudes y comentarios a través del chat. Muy buenas tardes, bienvenidos. Profesor Mario, muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy en el cierre de nuestras conferencias en el marco de la Semana Internacional Chile 2021 con esta conferencia maravillosa, Evolver, la innovación cambia el mundo o nos transforma a nosotros. El profesor Mario Aurelio Adriasola es docente de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma de Chile, fundador de Impossible, emprendedor, conferencista internacional, autor de la metodología CER 360 y consultor con experiencia en creatividad, innovación, creación de nuevos negocios, comercio electrónico, investigación de mercados, marketing digital, redes sociales, gestión de comunidades en Internet y desarrollo de plataformas digitales. Desde 2014 ha trabajado en campañas globales para grandes empresas. Los últimos años ha hecho foco en la transformación digital de empresas, organizaciones y ecosistemas de innovación y emprendimiento. Es coordinador académico del espacio Cowork de la Universidad Autónoma de Chile y del seminario digital FANInnova, un seminario online donde han participado destacados referentes del ámbito de la innovación y la digitalización de empresas. Y es cofundador en varias empresas. Profesor Mario, nuevamente bienvenidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Esperamos que nuestros estudiantes, docentes y toda la comunidad académica pueda disfrutar de esta conferencia. Muchísimas gracias y el espacio es todo suyo. Adelante. Ya, muchísimas gracias, Laura, por la presentación. Es un gusto para mí estar con usted en este momento. Aprovecho también de saludar a todos los estudiantes. Espero que podamos pasarla bien, que podamos conversar y que reflexionemos un poco este tema. Ya este tema que está súper relacionado con todo lo que hemos estado viviendo últimamente. Entonces lo que es interesante es que podamos vincular la innovación con la digitalización, pero que también entendamos los procesos de transformación digital. Antes de continuar, me gustaría preguntarle si se escucha bien, si se ve bien. Se escucha muy bien y se ve bien. Ya, perfecto. Ya que estoy acá desde la Universidad Autónoma de Chile, entonces estoy con la señal de acá, ya que a veces se cae un poco, pero en general funciona bien. Así que les pido que me avisen si es que algo no se entiende, si es que tenemos que aclarar algo. Entonces este es el tema, esta palabra que nos invita a pensar en esas cosas que vienen, en esas cosas que están relacionadas con la innovación, con la evolución. Y la evolución, ¿ustedes se acuerdan de lo que planteaba Darwin? ¿Recuerdan lo que planteaba Darwin? Que decía, no sobreviven las especies más fuertes, no sobreviven las especies más rápidas. ¿Alguno de los alumnos que está con nosotros acompañándonos se recuerda qué es lo que era lo que decía Darwin, que muchas veces nos enseñaban en la básica este tema? ¿Se acuerda que decía que quiénes sobreviven? Los que se adaptan mejor a los cambios. Los que se adaptan a los cambios. Entonces, esta palabra nos invita un poco a reflexionar eso, a entender la adaptación, a entender que estamos en una carrera evolutiva, donde lo importante es la capacidad de adaptarse. Entonces, no la van a tener fácil las grandes empresas, no la van a tener fácil las grandes corporaciones. Los pequeños, por el hecho de ser pequeños, tampoco la van a tener fácil solamente por ser pequeños. Eh, Esto va a ser mejor y van a poder aprovechar mejor las oportunidades para los que estén dispuestos a adaptarse, para los que estén buscando la adaptación, estén trabajando por la adaptación. Esto no quiere decir que se vaya a dar por magia o que se vaya a dar de forma súper rápida o súper acelerada, pero solamente los que buscan encuentran. ¿Ya? Entonces ese es el primer punto. Y esto que de alguna forma es un recursivo, o sea que las cosas del pasado también influyen en el presente. Habla de esta evolución, pero esta evolución que está ligada al ecosistema al que pertenecemos, estas cosas que están en torno a nosotros, alrededor de nuestra disciplina, de nuestras organizaciones, y que por lo tanto desde ahí también vienen los vínculos para poder adaptarnos. Y la pregunta es si nosotros vamos cambiando el mundo o si el mundo nos va cambiando a nosotros. Y ahí a través de la conversación espero que reflexionemos un poco de eso. Eh, que pueden ser las dos cosas. Ustedes van a poder elegir cuál es la que le hace más sentido a ustedes, si nosotros vamos cambiando el mundo, si este es el que nos va cambiando a nosotros.
Entonces, esto también lo quiero relacionar con el viaje del emprendedor, el viaje que hacen los emprendedores y los que quieren innovar, y no solamente en los negocios, los que emprenden en sus disciplinas, los profesores que emprenden proyectos nuevos, las personas que trabajan en el área de la finanza, en el área de la salud, los artistas que emprenden proyectos nuevos, que tienen que, en realidad, la innovación está presente en todas las actividades y el foco de esto es aprender a elegir lo que queremos ser, aprender y ser en la vida. Ya ese es el foco, aprender a elegir nosotros, aprender a elegir eso que queremos ser, aprender a aprender y aprender a elegir. Y esto también está relacionado con la historia de nuestra especie. ¿Ya? Salvo la naturaleza, todo lo que está a nuestro alrededor fue creado por nosotros los humanos. ¿Ya? Entonces esto tiene que ver con nosotros como individuos, con nosotros como sociedad, nosotros como cultura, pero también tiene que ver con la historia de nuestra especie. También vamos a estar conversando de eso. Teniendo en cuenta que hoy estamos entrando a una nueva era, ya así como tal como nos enseñaron en la historia de Occidente, cuando nos enseñaban acerca de la edad antigua, la edad media, probablemente a ustedes también le pasaron esas cosas dentro de las materias de la enseñanza básica o la enseñanza media, y nos enseñaban acerca de todas estas civilizaciones, la griega, la romana, entre muchas otras, nos hablaban también de la Edad Media, todo lo que ocurrió en ese periodo, y después de eso también siempre nos hablaban de la Edad Moderna, la Revolución Industrial y todo esto. Eh, el cambio que viene es así de grande. Ya estamos en una era distinta, estamos en el comienzo de una era distinta, no estamos en una posmodernidad o en algo, o en algo distinto de la manera, estamos en una era distinta. Están todas las condiciones para que entendamos que este cambio fue tan grande que va a cambiar todo lo que conocemos del mundo. En la historia después podrá salir, le van a poner un nombre probablemente y va a salir la historia de la antigua, de la edad media, de la edad moderna, y esta ya otra era, ya no están ni siquiera las promesas de la edad moderna que se fundaron sobre la neutralidad, la acumulabilidad del conocimiento y y otro principio era la imparcialidad de la ciencia. Esos principios ya no están presentes, se han reformulado. Se hablaba de la crisis de la ciencia cuando se reformularon estos grandes objetivos. La promesa moderna también fue superada. No quiere decir que haya sido mala o buena, sino que ya estamos en otra etapa. Entonces hay muchas cosas que ya quedaron como parte de un discurso que ya ocurrió, que ya fue. Donde hicimos cosas que fueron muy buenas y donde también hicimos cosas que no fueron buenas. Probablemente sin saber, por ejemplo, el daño al medio ambiente y todas estas cosas de las que hablamos ahora, no eran una preocupación, sobre todo al inicio de la Edad Moderna. Tenemos que pensar que esto parte con el Renacimiento, cuando se quería dejar atrás toda esta historia de la Edad Media. Si queremos hacerlo como una analogía, en la Edad Antigua nosotros los humanos éramos una especie de animales, o sea, parte de todo el conjunto de seres que habían acá en la Tierra, pero éramos parte de ese jardín, ¿ya? Después en la Edad Moderna continuamos siendo nuestra biología similar a la de los otros animales, continuamos con todos estos aspectos, pero ya nos convertimos en los cuidadores del jardín. Empezamos, se hablaba mucho en ese tiempo, si quisiéramos verlo como metáfora, los cuidadores del jardín de Dios, que era como el centro de la Edad Media. Y el Renacimiento lo que hizo fue buscar despertar todo esto del espíritu humano y puso al hombre en el centro de todas las cosas. Y ahí definitivamente nos transformamos, no, pasamos de ser parte del jardín a ser cuidadores del jardín, a después ser jardineros, ser dueños del jardín, donde también cometimos muchos errores. Eh, y en ese momento los temas de sustentabilidad todavía no eran temas, sobre todo al inicio, porque no teníamos conciencia de ello, ni siquiera, no teníamos cómo contaminar el planeta tampoco. Entonces, en lo que nos encontramos ahora es la construcción de un nuevo jardín. Es así de grande el cambio. Pasamos de ser parte del jardín a cuidadores del jardín, a ser los jardineros, y ahora estamos construyendo un jardín nuevo que es el jardín de los bytes, que se estuvo configurando con Internet. Y la transformación digital, el mundo digital, empieza a ocurrir después de la Segunda Guerra Mundial. Ya muchas veces vamos a verlo como algo súpermente reciente, y es reciente, pero desde la Segunda Guerra Mundial. Desde ahí empieza a aparecer toda la digitalización y se empiezan a acelerar los cambios. Eh, aparece, aparece la máquina de Turing, empiezan a aparecer una serie de tecnologías como los procesadores, la posibilidad de miniaturizar muchos de estos elementos, como los transistores que necesitaban los procesadores. Apareció ARPANET,
que luego se abrió al público y fue conocida como Internet, y se fueron acelerando los procesos. Apareció la www, aparecieron muchos sistemas, de ahí aparecieron empresas como Google, entre otras más, y en el año 2000 ocurre la crisis.com, donde explota esta burbuja de las empresas digitales, y que fue un poco lo que vivimos en Latinoamérica en el año 2020, donde todos decían, tenemos que tener una web, hay que vender por internet, tenemos que hacer plataformas, pero nadie tenía claro por qué. Entonces, de alguna forma llegó esta digitalización, pero sin que hubiera una transformación digital. Y por eso también muchas personas hablan de que en Latinoamérica llevamos 20 años de retraso respecto a los ecosistemas más desarrollados. Entonces, tuvimos ese impulso que no fue creado por el COVID-19. El COVID-19 no creó la plataforma por la que estamos ahora, no creó Zoom, no creó Teams, no creó Blackboard, no creó Slack, no creó Trello, no creó el trabajo remoto. Empresas como Google, YouTube y muchas universidades trabajaban de forma remota desde mucho antes del COVID-19. Las empresas más grandes del mundo como Apple trabajaban de forma híbrida, algunas cosas presenciales y otras cosas de forma remota. Y podemos seguir nombrando todas estas tecnologías, plataformas, desarrollo, todas estas cosas que vimos emerger con fuerza desde el 2020, existían desde mucho antes. Nosotros estábamos bastante atrasados a los ecosistemas más desarrollados, pero existían desde antes. Entonces, el COVID-19, dentro de todo lo malo, todas estas cosas terribles que nos trajo esto que podríamos considerar este regalo, esta oportunidad de acelerar nuestro proceso de transformación digital. Primero fue como que le dio un golpe que dejó aturdido y en el suelo al comercio, a la salud, a la academia, dejó aturdido a todos. Pero después de eso nos paramos y pudimos avanzar sumamente rápido. Estos 20 años de retraso que llevamos con otros ecosistemas, los empezamos a avanzar muy rápido, como ya estaban creados, avanzamos muy rápido y hasta los abuelitos empezaron a buscar alternativas, por ejemplo, para poder recibir su sueldo sin tener que ir a una fila para pagarse. En muchos países de Latinoamérica empezaron a buscar alternativas para poder pagarse, recibir su sueldo de forma digital. Muchas universidades empezaron a buscar esta forma de trabajar de forma remota. Muchas empresas también lo hicieron y esto sin duda aceleró nuestro proceso de transformación digital. Y ya nos llevamos 20 años de retraso. Todavía podemos estar más atrás que algunos, que si nos comparamos con Silicon Valley, Bangalore, Tel Aviv, Shenzhen en China, entre otros ecosistemas, seguimos atrasados, pero no como antes. Pudimos avanzar, como estaban estas cosas hechas, tuvimos que conocerlas. No tuvimos que ir creándolas, probándolas, y pasamos muy rápido por todas estas cosas que ya funcionaban. Estas cosas que partieron después de la Segunda Guerra Mundial y que se fueron acelerando, acelerando a través de una figura exponencial. Exponencial, para los que no entiendan el tema, quiere decir algo que avanza muy rápido. Por ejemplo, si nosotros dijéramos 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 30. Si seguimos haciendo esa multiplicación, cuando lleguemos al paso 7, el número va a ser gigante. Y algo que tienen en común todas las figuras exponenciales que van creciendo de forma muy acelerada y en el paso 7 se vuelven enormes, se vuelven gigantescas. Por eso muchos expertos en la salud decían el virus del COVID-19 va a llegar a todo el mundo muy rápido porque viene con una figura exponencial. Y todos decían, no, eso es mentira, ¿cómo va a ser tan rápido? Si hay menos contagiados que con la gripe común. Y los expertos decían, sí, pero viene con una figura exponencial. Ya que era como cuando hicimos este ejercicio del 2 por 2, 4, 4 por 2. Si algo fuera avanzado, si una persona, por ejemplo, si Laura estuviera contando 1 millón, 2 millones, 3 millones, y yo estuviera contando 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, yo rápidamente alcanzaría a Laura en el número y la pasaría muy rápido. Después del paso 7, mis números se volverían gigantescos y yo seguiría contando unos pocos millones. Ya, eso quiere decir lo exponencial. Entonces esto partió después de la Segunda Guerra Mundial y se fue volviendo exponencial. Entonces quiere decir que después del paso 7 dijimos que se vuelve gigante y estamos pasando por ese paso. Ya estamos un poquito más adelante de ese paso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el 2020 no fueron los años con los mayores cambios. Cada vez vamos a tener cambios mayores. Es difícil imaginarlo porque vamos a decir, oye, pero en el año 2020, el año que pasó recién, tuvimos tantos cambios, tuvimos tantas transformaciones que vivir, tantos procesos. eh, entonces podemos decir, claro, el COVID nos aceleró. O sea, aceleró algo que ya venía acelerado. Sería como que una figura exponencial y esa figura exponencial se volviera exponencial sobre la propia figura exponencial. O sea, es como si le pusiéramos una raíz cuadrada a una figura exponencial, para que tengamos. O sea, el COVID-19 sin duda fue determinante, pero porque aceleró algo que ya venía acelerado. No creó nada de lo que estaba pasando, pero aceleró todas esas cosas, incluso en esos ecosistemas que estaban mucho más atrás. Eh, y en todas las áreas, en todas las disciplinas, en todas las actividades humanas.
pudimos vivirlo mejor que en otros periodos, porque en otros periodos de pandemia siempre moría mucha gente, pero no era por la misma pandemia, era porque como no podían trabajar, se colapsaba la economía y lo que mataba la mayor cantidad de población era el hambre y todo lo que pasaba con la falta de dinero, que era la falta de comida, la higiene y todas esas cosas. Gracias al mundo digital pudimos seguir trabajando después del COVID-19, al menos una parte importante de la población, y eso hasta ahora ha sostenido el mundo. Sabemos que van a venir meses difíciles y periodos difíciles, pero el mundo se sigue sosteniendo gracias a estas plataformas digitales que nos han permitido seguir trabajando, seguir haciendo intercambios comerciales y seguir realizando distintos tipos de actividades en distintas áreas. Entonces, ese es el contexto en el que estamos. Una época de cambio, pero el mundo siempre ha cambiado. Siempre ha estado cambiando. Entonces, acá yo les dejo algunos ejemplos que decimos que millones de personas convivimos con la inteligencia artificial. Muchas personas me dicen, no, yo todavía no. Pero si tienen Facebook, ya conviven con la inteligencia artificial. Porque un 70% de las decisiones no las toman humanos en Facebook, las toman algoritmos de aprendizaje, inteligencia artificial. Entonces, una cosa es que no nos demos cuenta, pero la inteligencia artificial ya está con nosotros. Si utilizamos Instagram o WhatsApp, es parte de Facebook. Eh, la inteligencia artificial está presente en mucha de nuestras rutinas, ¿ya? Y cada vez va a estar más presente. Eh, y nunca más vamos a volver al 2019, porque muchos discursos, muchas presentaciones nos invitaban a eso, decir, por ejemplo, cuando estaba partiendo la pandemia, al principio del 2020, nos decían, hay que esperar 3 meses, no sé si en su país pasó lo mismo, pero acá en Chile nos decían, hay que esperar 3 meses, donde todos tenemos que parar un poco. Yo en ese periodo salí en hartos medios, hablando en televisión, en radio, en periódico, llamando a todas las empresas y a todas las instituciones públicas a que no pararan esos 3 meses, porque nunca más íbamos a volver al 2019. Que los que yo les dije, esto es una carrera por la adaptación, tal como cuando partimos conversando esto, cuando Laura nos decía nos dio la descripción de lo que nos decía Darwin. Entonces yo le decía, los que pierden, esos van a perder 3 meses que van a ser sumamente valiosos y pueden ser la quiebra para una empresa, pueden ser el colapso para la institución pública. Son 3 meses importantes de adaptación y tenemos que hacerlo ya porque cada vez va a ser más difícil hacerlo, porque el COVID va a avanzar y nos va a dejar fuera de juego por harto tiempo en lo presencial. Eh, y muchas personas también me escucharon y después me siguieron escribiendo y me agradecieron en ese momento. Eh, entonces, no íbamos a volver en 3 meses. Después aparecieron otros discursos diciendo que había que esperar este año para que el 2021 tomáramos fuerza. No íbamos a volver. Y el tema es que nunca vamos a volver al 2019. Esa realidad que dejamos en el 2019 no va a volver nunca más. Tal como les pasó antes a las personas con la peste bubónica. Recuerden que en ese periodo las personas vivían en los campos, ¿ya? Vivían en los feudos. Y muy poca gente vivía en la ciudad. La ciudad eran unos espacios de coordinación entre feudos. Y ahí el señor feudal era el dueño de todo. Y los hombres y mujeres eran considerados siervos de la tierra en ese momento. Eso quería decir que no eran considerados humanos propiamente tal como lo podían ser el rey, el señor feudal, otros eran siervos de la tierra. Entonces un señor feudal decía, yo tengo tantos animales, tengo tantos árboles y tengo tantos siervos de la tierra. O sea que eran de ese lugar, que eran parte de esa tierra. ¿Ya? Eh, y llegó la peste bubónica y se empezaron a enfermar. Entonces el señor feudal les dijo que tenían que irse. Y ellos tenían mucho miedo. Si ustedes revisan la literatura de aquellos años, la gente no quería irse a las ciudades porque no había nada en las ciudades. Todo pasaba en los campos. De hecho, en los campos nosotros todavía podemos encontrar hasta el día de hoy vestigios de lo que eran hasta no hace mucho tiempo, donde habían verdaderas ciudades dentro de los campos, habían actividades para escuchar música, había plazas, había un montón de cosas hasta hace poco tiempo. Entonces, en esos años lo era aún más. La vida ocurría en esos feudos, en esos campos. Y la peste bubónica los obligó a irse a las ciudades. Y se fueron en un principio pensando en volver. Y tienen que haber vivido lo mismo que nos pasó a nosotros cuando nos dijeron, oye, vamos a parar por 3 meses y después de que pase esta pandemia, y quizás va a alargarse un año, pero cuando pase esta pandemia vamos a volver a hacer las cosas. Ya, eso mismo le pasó a ellos, no se querían ir a las ciudades y tuvieron que irse igual por la pandemia. Tal como nosotros tuvimos que irnos al mundo digital. Quizás algunos decían, no, pero ¿cómo vamos a trabajar digitalmente? Es imposible hacerlo y íbamos a encontrar las razones para decir por qué necesitábamos los espacios presenciales. Entonces todos probablemente podíamos dar las justificaciones de por qué no íbamos a poder, o por qué iba a ser difícil, o por qué había que esperar, pero finalmente todos nos vimos obligados a emigrar a estos mundos digitales, a este nuevo jardín que estamos construyendo, eh, y que está tomando más fuerza con la inteligencia artificial y con otras tecnologías como el blockchain, el big data, el cloud computing, entre otras más.
Entonces estas personas se fueron con mucho miedo, estuvieron asustadas, y las máquinas existían en la Edad Media. Porque nosotros hablamos siempre de la revolución industrial, y hablamos de la modernidad como la aparición de las máquinas. Pero resulta que en la Edad Media existían máquinas. El arado existía desde hace mucho tiempo. De hecho, el arado fue fundamental para que comenzara la Edad Media. Sin el arado no hubiera existido la Edad Media, probablemente, al menos como la conocemos, hubiéramos seguido siendo nómades. Entonces las máquinas existían, pero lo que pasa es que se ocupaban solo para las actividades de la Edad Media, para mover la tierra, para sembrar, para cosechar y para algunas pocas actividades que se hacían ahí dentro del campo. Entonces, las máquinas existían en la Edad Media, pero cuando la gente se fue a las ciudades, tuvo que empezar a ocupar las máquinas para todo. Y ahí empezó una carrera exponencial, o sea, las máquinas parten en la Edad Media, toman fuerza en la Edad Media, se van acelerando, pero la peste bubónica acelera aún más todo ese proceso que ya venía acelerado. Acelera aún más ese proceso y en unos pocos años esto se transforma en esto que vimos como el Renacimiento, donde empiezan a aparecer cosas en las ciencias sociales, empiezan a aparecer cosas en la física, en las matemáticas, se empiezan a construir las ciudades y rápidamente, si avanzamos hasta ahora, nos encontramos que estamos frente a un computador, o sea, máquinas súper sofisticadas, ya con ampolletas, hervidores y un montón de otras cosas, máquinas por todos lados. Es decir, hicimos una transición súper rápida. Podríamos haber hablado de todos los paso por paso ahí, pero la cosa es que nos llenamos de máquinas. Podríamos hacer esa misma analogía en la de antigua, como fue pasando en distintas épocas del humano. Pero ahora, entendiéndola con lo que estamos viviendo hoy, en la etapa que estamos ahora, las máquinas, o sea, lo digital, la máquina de Turing, la máquina que estaba haciendo Konrad Zuse, eh, y entre otras más, aparecen después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, hace mucho tiempo, como estábamos hablando. Aparecieron hace mucho tiempo los temas digitales. Pero fueron avanzando y el COVID-19 fue el que nos obligó a avanzar a este mundo digital y este mundo digital empezó a tomar mucha fuerza. Ya empezó a tomar mucha fuerza, aparecieron con fuerza también estas nuevas tecnologías. Por ejemplo, la inteligencia artificial no funciona de la misma manera que la computación. Eh, Después, si nos queda tiempo, podemos conversar las diferencias que existen entre la computación y la inteligencia artificial y por qué son tan distintas. Eh, y aparece todo este mundo y empezamos a construir cosas. Y ahora hace poco empezaron varias empresas, incluida Facebook con Mark Zuckerberg, a hablar del metaverso, que ella empezara a hacer desaparecer todo esto que tenemos de las pantallas, y la pantalla del smartphone, la pantalla del computador o cualquier otra pantalla, que es lo que tenemos como interfaz para comunicarnos con el mundo digital, para ya empezar a construir este metaverso que vamos a estar dentro de todas las cosas. O sea, no vamos a tener que estar en una página web trabajando con nuestro equipo, colaborando en línea o en red para estar en una red social, vamos a estar dentro, nos vamos a poner estas gafas de realidad virtual y vamos a estar adentro de estos procesos. ¿Ya? Entonces, los cambios son gigantescos los que estamos viviendo. Tal como se vivió con el mundo de las máquinas, la digitalización partió, pero la empezamos a ocupar para nuestras actividades modernas. Pero recién ahora la estamos empezando a ocupar para construir este metaverso, que es lo que le han llamado muchas empresas, que han existido otras experiencias de antes, como Second Life, como la segunda vida. Era una propuesta que no tuvo tanto éxito, pero aparecieron muy temprano, aparecieron antes de que existieran estas oportunidades. Ahora no solamente está tomando más fuerza, sino que se están haciendo inversiones gigantescas, ya miles de millones de dólares para construir este metaverso. Y que eso va a ser lo que lo va a cambiar todo. Ahí van a estar los grandes cambios, vamos a ver cómo terminamos viviendo también con esta nueva realidad que va a ser realmente distinta. Y nosotros podemos ver lo rápido que avanzó esto. Por ejemplo, en el 2002, cuando parte SpaceX, que era como aparece en esta foto, un grupo de personas con alguien, con Elon Musk, que ya había tenido algunos éxitos, pero que por mucho era considerado un loco y que probablemente iba a perder las cosas que tenía porque tenía sueños que eran muy locos, como con Tesla, quería ser auto eléctrico, que no solo compitieran con los autos a benzina o diésel, sino que los reemplazaran. Estaba trabajando con empresas de energía renovable, eh, y tenía esta empresa también que buscaba hacer de forma privada lo que antes habían hecho solo desde los estados, con la NASA, China, Rusia, y que se invertían cantidades gigantescas de dinero y se iba avanzando poquitito. Y él empezó a trabajar
con su empresa en este tema y lo aceleró de una forma gigantesca. Hoy día la NASA le ha pagado muchas veces a él, para encargarle sus misiones espaciales. Y se están sumando otras empresas privadas, como las de Jeff Bezos, el dueño de Amazon, entre otras más. Entonces este tema también partió con fuerza, y todas estas cosas van juntas, la transformación eléctrica, la electromovilidad me refiero, todo el mundo digital y también esto que estamos llevando de forma acelerada en torno a la carrera espacial, que va a estar vinculado a la inteligencia artificial, va a ser sumamente importante para estos viajes, para estos procesos. Una inteligencia artificial puede estar viajando por cientos de años y podría permanecer viajando cientos de años. Nosotros tenemos una escala humana en los años, en la vida, pero la inteligencia artificial puede aprender de forma acelerada también, puede tomar muchos datos, entonces estamos frente a cambios que son realmente gigantescos. Y también para volver al tema de la adaptación, podemos ver que con la pandemia hubieron ganadores y hubieron perdedores. Vimos como algunas empresas se empezaron a hundir y como otras crecieron de forma acelerada, tomando todos estos cambios. ¿Ya? Y esto todavía no termina. El dueño de Amazon, Jeff Bezos, hace poco dijo, Amazon podría quebrar y desaparecer. Y todos se asustaron y dijeron, oye, pero ¿cómo Amazon? Si es el hombre más rico del mundo, es considerada la empresa más exitosa en estos momentos. Entonces, cuando él lo explicó, no era porque tuviera problemas, en realidad están súper bien. Pero él decía que si dejan de innovar, Amazon podría desaparecer, porque los cambios están siendo tan rápidos y tan grandes, que él dice, algo tan grande como Amazon podría quedar disrumpido, podría quedar obsoleto. Acá en Chile tenemos varias empresas que a mí me gustan igual, que son, por ejemplo, Falabella, Ripley, Almacenes París, que son grandes tiendas de retail que se ubican en grandes centros comerciales o cerca de las avenidas más grandes, con edificios gigantescos de varios pisos donde uno puede encontrar ropa, televisores, computadores, zapatillas, de todo, ¿ya? Grandes centros comerciales. Y tienen páginas web. Y estas existían desde antes de la pandemia. Y desde que yo era niño las veo igual. Entonces la única diferencia fue que en algún momento pusieron páginas web, pero estaba la tienda física y la web sumamente separada. Y sus modelos de negocio eran idénticos, entonces se comportaban como trillizos. Eran iguales. Si le sacábamos el color corporativo y el logo, era el mismo modelo de negocio. Los mismos pisos, los mismos productos. Con la farmacia igual. Si le sacamos el logo, todas tienen el estante, el mismo mesón, la misma estantería, los mismos productos, se ubican en forma similar y si le sacamos los logos no habría cómo distinguirlas. Y así podríamos seguir con todos los negocios, con los supermercados, con las tiendas de ferretería. Y en Latinoamérica teníamos en general ese tema. Por ejemplo, las grandes ferreterías, como podría ser Sodimac acá en Chile, todas venían del modelo de negocio de IKEA. Las grandes tiendas, los grandes supermercados gigantescos venían del modelo de Walmart. Entonces teníamos muy pocos modelos nuevos, eran los mismos modelos de siempre y que no se actualizaban. Y aparecieron estas empresas digitales que no solamente crecieron en otros ecosistemas, sino que llegaron acá. Por ejemplo, Netflix empezó a competirle de forma directa a todas las empresas. Lo mismo que Amazon, empezó a competirle a todas nuestras empresas. Entonces, las grandes empresas por primera vez se vieron obligadas a innovar o si no, podían quedar disrumpidas, desaparecer. Antes de eso, no estaba esa realidad. ¿Ya? Las empresas en general no querían innovar y era un tema un poco molesto. Es decir, pucha, tanto riesgo. La teoría decía que de cada 10 empresas 9 fracasan y una puede funcionar. Y eso se analizaba en la matriz BCG, que era con los gráficos del perrito, la vaca, la estrella. Entonces decían, una de cada 10 va a ser una estrella. Pero en la realidad eran cientos las que no funcionaban y no parecían estrellas. O una que otra se transformaba en estrella. Y ese modelo era lento, no incluía a los clientes, estaba lejos de lo digital. Los proyectos eran procesos lentos, donde se hacía el estudio de mercado, el estudio técnico, estudio organizacional, estudio legal, estudio ambiental, estudio financiero, un montón de estudios para después dejar todo listo y si el cliente no le gustaba se perdía todo. Entonces es muy difícil. Las nuevas metodologías como Scrum, Design Thinking, Lean Startup, los distintos tipos de Canvas, entre muchas otras, lo que nos invitan es a hacer procesos cortos, donde podamos invertir poco tiempo y poco dinero e ir probando rápidamente con el cliente. Por ejemplo, yo tengo varios alumnos que se han ganado fondos. Eh, el último, el último que estuvimos conversando se ganaron un poco más de $15.000 en fondos públicos. Algunos han levantado, acá se los digo en dólares para que tengamos alguna referencia. ¿Ya? Acá funcionamos con pesos chilenos.
Eh, pero han habido distintos proyectos. Entonces, hace poco una alumna me estaba comentando y me decía que ella quería hacer un proyecto, que era una empresa, necesitaba hacer una aplicación para solucionarle todos los problemas de coordinación a las empresas que trabajaban con deporte. Entonces yo le decía, ya, pero ¿cuál es el problema que tienen esos clientes? Entonces me decían, el problema que tienen esos clientes es que, no sé, que me decían, les falta una aplicación y de ahí no salía. Entonces le pedí que reflexionara bien cuál era el problema porque me estaba dando la solución. Entonces ella me dijo que el problema que tienen es que que se perdían actividades por la falta de comunicación, que no todos interpretaban la información de la misma manera y una serie de otras cosas más. Entonces acordamos que el primer mínimo viable no tenía para qué ser una aplicación. Ella quería cobrarle 10.000 pesos, más o menos, en pesos chilenos, que serían, eh, a ver, en dólares, serían un poco más de $10, unos $14, ¿ya? Quería cobrarle a estas organizaciones, que era muy poquitito, ¿ya? No le alcanzaba para vivir ella solo de una actividad, pero entonces acordamos que iba a hacer eso ella, que iba personalmente, le iba a cobrar eso por solucionarle todos los problemas que tenían de comunicación, de interpretación de comunicación, para participar en las actividades deportivas, etcétera. Eh, ¿Me dan un segundito? Bueno, ya, volví. Entonces, todos estos problemas que tenían de coordinación, de comunicación, quedó de hacerlo de forma presencial. Y con ese dinero no le iba a alcanzar para nada. Pero no importa, porque esa primera parte, ese primer mínimo viable, era para ver si alguno de los clientes que ella identificaba quería pagarle por la solución de ese problema. Entonces, en la segunda etapa, ella empezó a acercar a más clientes y empezó a trabajar después por WhatsApp. Y después, cuando ya tenía más clientes, no podía atender a cientos de clientes o a miles, mucho menos, si no tenía los medios digitales para hacerlo, para poder trabajar con todo ello. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas metodologías ágiles, hablamos de ese proceso donde vamos trabajando junto con los clientes, vamos haciendo pequeñas pruebas. No nos va a dar el tiempo en esta conferencia para hablar de esas metodologías y mucho menos de cómo integrarlas. Yo también he propuesto algunas metodologías donde la metodología C360 es una propuesta mía y también tengo otra donde integramos las metodologías. No vamos a alcanzar a hacerlo, pero lo estoy contando como algunos pequeños tips. Hay una alumna, por ejemplo, empezó a construir piezas para reparar buses, micros. Eh, Unos alumnos empezaron, todo este tema de los repuestos, que siempre es muy complejo comprarlo, hicieron una plataforma online que se llama Cita Parts, está partiendo, eh, es con C, no, perdón, con Z, le pusieron con Z, cita.parts, P-A-R-T-S, .cl, me parece. Y ellos lo que están haciendo es que los clientes piden los repuestos y se los van a dejar a la casa. ¿Ya? Y los clientes se ahorran todos los procesos. Pero ellos partieron con un grupo de WhatsApp. Ya levantaron muchos millones de pesos chilenos. eh, Tienen clientes, están en varias partes, pero ellos partieron conversando con algunos clientes en la calle y después de eso empezaron a trabajar la plataforma. Entonces, muchas veces cuando hablamos de los negocios digitales, hablamos, no, necesitamos mucho dinero, necesitamos mucha tecnología. Al principio no es necesario. Al principio se sigue tratando de entender cuáles son los problemas que tienen los clientes y cómo los vamos a solucionar. ¿Ya? Acá les dejo varias tecnologías que están cambiando el mundo, pero la principal es la inteligencia artificial. Esa es la que lo va a cambiar todo. Entonces yo los invito que al menos escuchen o lean 15 minutos diarios de inteligencia artificial. En 3 años más va a estar presente en todas las actividades y ustedes me lo van a agradecer si es que no lo han hecho hasta ahora. Van a decir, gracias por hacernos pensar, porque muchos me dicen, no, pero es que yo no he estudiado, por ejemplo, cálculo, o no he estudiado, por ejemplo, álgebra, o no he estudiado estadística, para poder hacer algoritmos de aprendizaje. Pero no es necesario que todos lo hagamos, y lo importante es que entendamos para qué la podemos ocupar. Por ejemplo, probablemente ninguno de los que estamos acá sabemos construir refrigeradores. Acá no sé si ustedes le llaman igual que refrigeradores a las máquinas donde guardamos los productos para que estén helados, frescos. ¿Llaman refrigeradores igual? Sí, Entonces, podemos decir ya, refrigeradores. nosotros no necesitamos saber construir refrigeradores para saber cómo ocuparlos, ya para saber cómo mantener la fruta, o si vamos a tener helados, acá le llamamos helados a esto que son de agua o sabores
no sé, en otros países le llaman paleta o tienen otro nombre, ¿ya? Paletas también. Paleta, ya, perfecto. Entonces, nosotros podemos ocupar los refrigeradores. Lo mismo, la inteligencia artificial, tenemos que aprender cuándo ocuparla, cómo ocuparla. Entonces, está presente en todas las cosas y eso va a cambiar el mundo. Ya en Estados Unidos, un 15% del trabajo legal lo está haciendo la inteligencia artificial, que antes lo hacían los abogados. Está presente ya en la medicina en muchos países. Está presente en un montón pero en un montón de actividades. Y cada vez va a tomar más fuerza. Pero esto no quiere decir que va a reemplazar el trabajo humano. Los luditas, así le llamaban a las personas que le tenían miedo a la tecnología desde el inicio eh, de los procesos tecnológicos. Al principio quemaban telares, quemaban máquinas y todo porque pensaban que eso iban a provocar hambre. ¿Ya? Estaban partiendo las primeras máquinas y hay gente que salía a quemarla porque se iban a provocar hambre. Y después cuando pasó el tiempo, algunos decían que tenían razón porque el tractor, por ejemplo, hizo que muchas personas quedaran sin trabajo en los campos, porque 300 personas eran reemplazadas por un tractor o por una máquina cosechadora. Pero el tema fue que pudimos ocupar esas máquinas y esas máquinas nos permitieron dejar tiempo libre y también nos permitieron construir nuevos modelos en torno a las máquinas que solo trajo más abundancia. Ya contaminamos el planeta y otras cosas que tenemos que hacernos cargo, no tenemos que hacer cargo y tenemos que solucionar esos temas. Pero al inicio esos temas no estaban porque nadie sabía que estaban contaminando el planeta. ¿Ya? Entonces hoy día tenemos que hacernos cargo de esos temas, pero si no hubieran existido las máquinas, nosotros no hubiéramos podido sobrevivir como lo estamos haciendo ahora. No hubiéramos sobrevivido a esta pandemia, hubiéramos muerto millones y millones de personas si no hubiéramos tenido esta tecnología. No alcanzaría la comida para todos. Hace varios cientos de años atrás, hace mucho tiempo atrás, se pensaba que la comida, que no iba a haber comida para todos los humanos. Eh, y de hecho no iba a haber, porque la forma natural de la Tierra era tener, sacar plantas, esas plantas se podrían y volvían a la Tierra y generaban el nitrógeno, y el nitrógeno volvía a la Tierra. Y las plantas ocupaban ese nitrógeno y volvía a aparecer la planta. Pero el tema es que los humanos plantamos cosas, las sacamos y las comemos en grandes cantidades, entonces nunca vuelven el nitrógeno a la Tierra. Entonces decían que en la Tierra para recuperarse de eso iba a pasar mucho tiempo, cientos de años, y que no íbamos a morir de hambre en la mayoría del mundo. Pero se inventó también con las máquinas y con los procesos de innovación todo lo que conocemos hoy como fertilizante, que también tiene algunos problemas. Hay gente que le gusta la comida orgánica, pero de forma orgánica el mundo no se podría alimentar. Es inviable, las plantas no tendrían dónde sacar nitrógeno. Entonces, en pequeñas cantidades se puede, pero eso que tiene muchas consecuencias, hay cosas que no sabemos también, porque en el proceso, no me acuerdo el nombre ahora, Haber-Bosch, pero no me acuerdo bien el nombre, hay cosas que todavía no se sabe lo que va a ocurrir, y hay cosas que no están controladas, pero estamos acá y la comida ha alcanzado para todo, entonces tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir innovando y tenemos muchos desafíos, pero la tecnología siempre es la que nos ha permitido seguir adelante, seguir funcionando. Y tenemos que ocuparla para solucionar los problemas y por supuesto el cambio climático, la sustentabilidad, la responsabilidad social son problemas actuales. Y tenemos que hacernos cargo nosotros, porque antes esos problemas no estaban. ¿Ya? Nosotros tenemos que hacernos cargo de esos problemas y tenemos que ver cómo construimos un mundo más sustentable, un mundo que sea más amigable para todos y todas, donde podamos vivir todos mejor. Entonces, la inteligencia artificial es el eje de todos los cambios. Eso es lo que tenemos que entender, pero también otras que la acompañan como el Big Data, el Machine Learning, la realidad virtual, el blockchain, cloud computing y la electromovilidad. Pero si no tenemos tiempo para ir leyendo esas cosas, la inteligencia artificial es la clave de todas estas cosas. Entonces, vamos a vivir grandes cambios y no podemos hacer las mismas cosas que hacemos siempre para poder afrontar estos cambios. Vamos a ver cómo se empiezan a requerir competencias que todavía no existen. Entonces vamos a ver cómo aparecen nuevas profesiones, cómo aparecen nuevas disciplinas, cómo aparecen nuevos modelos de negocio que van a reemplazar a las empresas que conocemos. Y van a aparecer, cuando les digo esto de las nuevas competencias, quiere decir que vamos a tener cosas en las que todos vamos a ser incompetentes. Incompetentes. Nadie va a ser competente. Y lo que vamos a tener que hacer es trabajar en la construcción de esas nuevas competencias. Y esas nuevas competencias van a ser nuevas profesiones o van a ser cambios en nuestras profesiones. Pero, y esos son los grandes desafíos que vamos a tener en la educación en estos momentos también. ¿Cómo nos hacemos cargo de esas incompetencias relevantes para poder transformarlas en nuevas competencias que nos permitan resolver los problemas que tenemos hoy? Este gráfico es del 2019 y Statista, que es una de las empresas más serias, donde las empresas más grandes del mundo sacan datos, proponía esta figura acelerada, esta figura exponencial, la hicieron antes del COVID-19. Esto que ya, entonces yo decía, este cambio es exponencial, el cambio digital es exponencial, pero el COVID-19 lo aceleró aún más. Entonces esos cambios que se esperaban para el 2035 van a ocurrir en el 2030.
Y Google dijeron, los grandes cambios van a ocurrir en el 2050. Y dijeron, ahí va a ocurrir la singularidad. La pregunta era, ¿cuál es la singularidad? El momento en que las máquinas, el momento en que la inteligencia artificial se va a volver más inteligente que los humanos. Y rápidamente se va a volver más inteligente que todos los humanos juntos. ¿Ya? Y como estaban tan entusiasmados con eso, abrieron una universidad que le pusieron Singularity University, la universidad de la singularidad, donde está hecha para estudiar la singularidad. Eso que iba a pasar en 2050. Pero ahora, Google y muchos otros expertos del mundo han dicho que ese momento que se esperaba para el 2050, según esta figura de estática, se espera que ocurra en el 2040. Y hay algunos que están hablando que se espera que ocurra en el 2035. O sea, que se acelere aún más. Está a la vuelta a la esquina ese proceso. Entonces, si dijimos, oye, nosotros vimos desde los primeros computadores, en fotos, no los vimos acá, pero los vimos fotos, esos computadores que eran del porte de una casa, que para que funcionara, un humano tenía que estar enchufando y desenchufando, enchufando y desenchufando. Ese es el código binario. Unos y ceros, cero desenchufado, uno enchufado. Y eso lo hacía un humano, con los cables. Entonces, después se inventaron los transistores que iban dentro de un procesador que hace eso. Le pone 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1, y hace el código binario. Eso lo hicieron los procesadores. Cuando vimos esos cambios, que se compilaron datos para que nosotros no tuviéramos que programar las carpetas, cuando vemos ese origen, y después miramos nuestros smartphones, decimos, oye, hubo un cambio súper rápido. Cuando podemos vincularnos por redes sociales con nuestros conocidos y todo, podemos conversar, podemos trabajar en línea, podemos estar conversando ahora. Y decimos que esos cambios son pequeños comparados con los que vienen para para el momento de la singularidad, que podría ser el 2035. Todos esos cambios que yo les dije cuando me salto de los primeros computadores al smartphone, ese cambio va a ser pequeño comparado con los que vienen ahora porque vienen con una figura exponencial más encima acelerada por el COVID. Eh, donde vamos a estar viviendo en un mundo que va a ser muy difícil poder imaginarlo. Sería como que alguien de la Edad Media, que todavía vivía en los feudos, que vivía en un mundo donde habían reyes y habían siervos de la tierra, le dijéramos, ¿cómo te imaginas el 2021? Probablemente, si se lo pudiéramos mostrar, diría, ustedes hacen magia, o sea, es telepatía. Tú estás lejos de Laura y Laura sabe lo que tú estás pensando y nosotros vamos a decir, no, eso es WhatsApp, no es telepatía. Pero él no lo va a poder entender, lo vería como magia. Entonces probablemente nosotros tampoco vamos a poder imaginar todo eso que va a pasar en el 2035 o entre el 2035 y 2040. Pero si vienen cambios que van a ser cada vez más grandes. Entonces, en el 2020 nos enfrentamos un poco a esto, donde nosotros éramos este chiquitito. Yo tengo varios negocios, tengo una empresa de transformación digital y acá en la Universidad Autónoma soy docente. Ahora estoy de director de vinculación con el medio, pero hace 2 días, no sé. Eh, y tenemos estos desafíos de la transformación digital. ¿Ya? Y en mi empresa, que es una empresa de tecnología, donde yo desde el 2014 trabajo con empresas italianas, hemos hecho actividad en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, en distintos lugares, y trabajamos de forma remota desde mucho antes de la pandemia. Nosotros pensamos que mi empresa se llama Impossible. Nosotros decimos, nosotros no nos va a pasar nada porque ya trabajamos de forma digital y nos pasó lo mismo que el chiquitito. El COVID-19 nos pasó por encima, nos dejó fuera de la posibilidad de trabajar con algunas empresas de Italia que eran muy buenos clientes de nosotros. Problemas con personas que se nos enfermaban. Tuvimos que adaptarnos también. Y éramos una empresa que trabaja en tecnología, que creamos software, vinculamos software de otras empresas, construíamos marketplace, e-commerce, y lo optimizamos, hacíamos campañas digitales, trabajamos en marketing digital y muchas otras cosas más, y nos pasó eso. Entonces, finalmente, todavía no conocí a nadie que me cuente que el 2020 le fue inocuo, que no le pasó nada. ¿Ya? Entonces, el primer semestre del 2020 yo con mi empresa y probablemente todos en distintos lados, y en la academia también, y en la salud, los amigos que tenían que eran médicos, todos me decían más o menos lo mismo. No había cómo parar este cambio que al principio se veía potente, pero que estaba lejos, que partió a final del 2019, pero el 2020 tuvimos que enfrentarlo. Entonces nos tenía de esta manera súper acorralados. Y después ya, cuando ya está avanzando el 2021, todavía nos tiene ahí dando vueltas, y así como estamos en un momento de incertidumbre máxima. Vamos a volver presencial, después el otro día no, imposible volver presencial, después decimos esta actividad se va a realizar, después no se realiza. No aparecen que todos los análisis indican que viene una tremenda inflación, después no hay inflación. Eh, los gobiernos de distintos países toman decisiones y después las cambian la próxima semana. Entonces estamos un poco en esta situación aún, ¿ya? donde esta actualización 2020
todavía nos tiene dando vueltas, es como que intentamos cargar un sistema nuevo en algo que no está preparado para recibirlo. ¿Ya? Eh, y para que quizás de una forma, para que como tenemos poco tiempo, eh, la transformación digital es multisistémica, va a influir en toda nuestra sociedad, pero probablemente para la mayoría va a ser más fácil entenderlo desde el marketing, porque es lo que hemos tenido más cerca y lo que conocemos más fácil como algo digital, ¿ya? Entonces, para que entendamos la diferencia en este contexto del marketing, pero que, ojo, la transformación digital va a estar en la medicina, va a estar en los temas legales, va a estar en los temas kinesiológicos, va a estar en la construcción de muebles, va a estar en todos lados, todas las actividades. Pero como el marketing venía trabajando desde marketing digital desde antes de la pandemia, lo vamos a ocupar porque probablemente sea lo más fácil de entender al inicio. Entonces, si nosotros hubiéramos querido promocionar un juego, un videojuego, probablemente hubiéramos invitado a un experto a un programa de televisión o a una radio o incluso a un video para subirlo a YouTube, pero se iba a comportar con la misma lógica. Íbamos a invitar al experto, a la persona que iba a jugar el videojuego y a alguien que animara, que conduciera el espacio. Entonces, eran unos pocos creando contenido y todos los demás, los miles o millones de personas que iban a estar en la audiencia, iban a consumir el contenido. En cambio, en la otra lógica, la lógica del marketing digital, podíamos invitar a todos a jugar. Y podíamos decirle, mira, vamos a probar un videojuego nuevo, todos nos juntamos a las 5 con estos expertos, con estas personas, con lo que sea, pero nos los invitamos a jugar. Y esa es la lógica. El mundo digital democratizó la creación de contenido. Y hoy día todos crean contenido. De hecho, cuando tenemos Facebook, o tenemos Instagram o WhatsApp, todos los comentarios son creación de contenido también. Y tenemos que cuidarlas, tenemos que promoverlas. El engagement, que quiere decir las interacciones, se producen ahí con la creación de contenido. Y lo más importante sigue siendo la creación de contenido. El marketing de contenido existe desde antes del marketing digital, desde antes de lo digital, pero hoy día se transformó en algo sumamente especial. Nuestros videos, nuestras fotos, etcétera. Entonces las empresas que tratan de vender siempre les va mal, ya sean pequeñas o sean grandes. La mayoría de la gente sube fotos con precios, no tiene ni un sentido. Si yo, por ejemplo, si están ofreciendo cambios de aceite para el auto, ustedes le llaman carro, parece, ¿no es cierto? Sí, ¿Sí? carros. Carros. Entonces, si me están ofreciendo un cambio de aceite para el motor, eh, y yo no lo necesito, lo voy a pasar de largo. Y si esa persona me aparece muchas veces, voy a querer bloquearlo o me va a pasar lo mismo que cuando la gente en la calle entrega publicidad con volantes, panfletos, flyers o la forma en que ustedes lo llamen. Nosotros cuando nos pasan mucho los votamos. Entonces nos pasa lo mismo en el mundo digital. Entonces lo que tenemos que hacer es que el 80% de nuestros contenidos sean para entretener, para educar, para pasarlo bien, para crear comunidad. ¿Y qué es lo que es una comunidad? La comunidad quiere decir una común unión. Propósitos comunes. Entonces, eso es lo que tenemos que encontrar. Y cuando tenemos los propósitos comunes y empezamos a conversar, y las personas no son receptoras del contenido, sino que creamos todos contenido, pasamos a esta otra lógica. Entonces, piensen ustedes, por ejemplo, en algún canal de televisión que tengan ustedes en Colombia. Piensen, por ejemplo, en el principal canal, y probablemente van a ver que tiene la transmisión y tiene un canal de YouTube. Probablemente todos tienen canales de YouTube. Eso sigue con una lógica análoga, sigue con una lógica tradicional, porque está el canal separado de la web. Y lo que hay que hacer es sacar esa pared que los divide. Netflix es distinto, Netflix es personalizado. Por ejemplo, si ustedes piensan en el canal principal de Colombia y a ustedes no les gusta la programación, van a seguir emitiéndolo igual porque va a estar preparada para todo, para la temporada. Y si es que tienen que interrumpirla, van a despedir a todos porque va a ser considerado un súper fracaso. Van a tener que pedir más presupuesto, buscar cómo sacarlo, van a tener que luchar por dónde consiguen financiamiento. Y es impersonal, les da lo mismo lo que piensen ustedes. Si es que ya partieron, me refiero. En cambio, Netflix es súper personalizado. Y ahí la mayoría de la gente dice, no, para. ¿Cómo va a ser masivo? Es más grande que todos los otros canales que tenemos y personalizado. Sí, pues, lo digital puede ser personalizado, no importa que sea masivo. Entonces, en Netflix a cada uno de ustedes les va a aparecer una primera franja hecha para ustedes. A mí me va a aparecer lo que a mí me gusta, a Laura le va a aparecer lo que le gusta a Laura, y al otro alumno le va a aparecer lo que es. Si a alguno le gustan las películas de auto, a otro le gustan las películas románticas, las películas de acción, nos van a ofrecer cosas distintas, totalmente personalizadas. Y todo el rato Netflix va a estar midiendo lo que nos gusta para ver qué serie no continúa, qué serie sí continúa, de cuáles graba más temporadas, pero también más historias nuevas, películas nuevas, series nuevas. Es una lógica distinta, ¿ya? Donde todo está siendo personalizado y donde nosotros también creamos el contenido. ¿Cuándo creamos nosotros el contenido en Netflix? Cuando estamos mirándolo.
y nosotros vamos decidiendo lo que va a salir en Netflix en los próximos meses. En cambio, en los canales de televisión no, pues solamente hay unos pocos que crean el contenido y los otros que solamente pueden consumirlo. ¿Ya? Esa es la principal diferencia, pero esta diferencia la podemos extrapolar a todas las actividades que vamos a tener que hacer en nuestra vida. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, fue con Burger King, que Burger King dijeron, ¿saben qué? Vamos a auspiciar al equipo más malo de Inglaterra. Entonces todos dijeron, no, pero ¿cómo? Al más malo te refieres al que salió tercero. No, no, al más malo de la primera división, no, al más malo de la última categoría. Entonces tú dices, no, ya eso no está agarrando para el deseo, una locura. Y el tema es que Burger King habló con ellos, pero también habló con PlayStation. Y le dijo a PlayStation, cada vez que alguien venga a comerse una hamburguesa a mi local, van a sumar puntos para comprar jugadores en el videojuego. Y el tema es que la gente empezó a comprar hamburguesas, empezó a acumular puntos y empezó a contratar a Messi, a Cristiano Ronaldo, a Neymar, a Pogba, a distintos jugadores estrellas, y empezaron a salir campeones con este equipo malo. Campeones de Europa, de distintos lados, y si ustedes lo buscan en YouTube, buscan Burger King Fútbol, se van a dar cuenta que es considerada la mejor campaña de Burger King de la historia, millones y millones de visitas y gente por todos lados subiendo videos, subiendo fotos a Facebook, a Instagram, a Twitter, a todos lados, mostrando que estaban saliendo campeones con este equipo malo. Y este equipo malo recibió más dinero que nunca y aparte creció su hinchada, pasó a ser un equipo sin hinchas a ser un equipo con muchos hinchas, muchos fanáticos. Eh, pero esto es solo un ejemplo, ya para que veamos los cambios que pueden haber en el mundo digital y la importancia que está tomando. Otro tema es que mucha gente dice que Facebook ya pasó de moda y Facebook sigue liderando al mundo en este tema de lo digital y va a seguir siendo junto con Google uno de los que lo lideren. Facebook sigue siendo sumamente importante, ninguno se le acerca en cantidad de usuarios. Y cuando dicen que los jóvenes están en Instagram, Facebook sigue teniendo más jóvenes. Es verdad que Instagram ha crecido mucho y que su principal foco son los jóvenes, pero Facebook sigue teniendo más. Vamos a verlo en un gráfico acá. Facebook es por lejos el más grande y con todo tipo de usuarios. El único que lo sigue más o menos de cerca es YouTube. Ahora, si sumamos Facebook con WhatsApp e Instagram, que son los tres de Facebook y que los va a unir en esta propuesta del metaverso, la cantidad de usuarios que tiene es gigantesca. No hay una base de datos más grande en el mundo que Facebook. No hay otra. Ninguna tiene tantos datos de nosotros. O sea, saber qué camisas nos gustan, qué colores nos gustan, qué comida nos gusta. Nadie sabe más que Facebook. Nosotros en el formato análogo tendríamos que ir donde una agencia que nos diga dónde están los clientes, cómo buscarlos, cómo llegar. Facebook sabe todo eso. Sabe dónde vivimos, sabe qué nos gusta. Si es que alguno de nosotros vio un Facebook de otra persona y miró la foto y no escribió nada, Facebook también lo sabe. Y dice, mira la foto de esa persona aunque no le escriba. Sabe todo, todo. Sabe lo que nos gusta, sabe lo que hacemos, sabe quiénes son nuestros amigos. No existe una base de datos más grande que Facebook hoy. YouTube sumado con Google igual es muy grande. Y después vienen todas las otras. Ya que hay otras que han crecido mucho como TikTok y otras. Y estas no son redes sociales en sí, sino que son plataformas que permiten que las redes sociales ocurran. Las redes sociales son las interacciones humanas, de que existían desde antes de Internet. Nuestras familias son redes sociales, nuestros amigos, nuestros vecinos. Entonces, en esta plataforma podemos tener redes sociales incluso con los que están lejos. Y se están integrando plataformas y nosotros vamos a ver cómo empiezan a aparecer de estos mismos gigantes, se van a empezar a transformar en cosas distintas. Facebook va a dejar de ser lo que conocemos y Facebook va a empezar a ser como una copia del mundo presencial en el mundo digital. De a poquitito, primero van a ser con figuras animadas, no van a ser como con nuestras caras, los primeros muebles van a ser más parecidos a muebles de dibujo animado, de videojuego, pero de a poco se van a empezar a aparecer y después con el tiempo, cuando pasen unas décadas, va a ser difícil distinguir cuando estamos dentro del metaverso a cuando estamos en el universo presencial. Esas son las lógicas que vienen, que están integradas. Entonces, la lógica se invirtió. Hoy día hemos visto muchas startups que aparecen en Colombia, aparecen en Chile, aparecen en distintos lugares, y muchas no parten con los recursos, no son las que tienen más dinero, tampoco son las que tienen más personas, tiene que ver con esto de la adaptación que conversamos al inicio, y cuando logran encontrar un modelo nuevo, crecen muy rápido. Hay inversionistas para hacerlo y los inversionistas están deseosos de que aparezcan estas startups. Entonces, hoy día hay más oportunidades que nunca en estos temas. Si alguien no tiene dinero, no importa. Acá tenemos alumnos que han partido con $10 y han recibido inversiones de varios millones, ¿ya? Porque el modelo va funcionando. ¿Ya? Eso en los años 90, en el año 2000, era imposible que ocurriera. No iba a ocurrir. Pero ahí habían otras cosas difíciles. ¿Ya? Ahí era importante tener dinero y tener dinero era muy difícil.
Hoy día encontrar un nuevo modelo igual es difícil. ¿Ya? Nosotros vamos a decir, ya no importa que no tengamos dinero, tenemos que encontrar un modelo, pero no es fácil. Entonces, si nosotros quisiéramos competir contra el velocista más rápido del mundo, probablemente vamos a decir, ya, si tenemos que escoger a uno de nosotros, vamos a escoger al más rápido. Eso es lo que no hay que hacer. Ya como tenemos poco tiempo, no les pregunté, siempre les pregunto, y digo, si tuviéramos que elegir a uno de nosotros, al más rápido de todos nosotros, ¿cuál es? O sea, perdón, les digo, si tuviéramos que competir contra el velocista más rápido del mundo, como lo fue Usain Bolt antes, o como lo puede ser el que esté de moda hoy día como velocista rápido, ¿a cuál de nosotros elegimos? Siempre dicen al más rápido de nosotros. Entonces, perdimos el tiro. Entonces, eso es cuando decimos, ya vamos a hacer una ferretería, y nos ponemos a mirar cómo es la ferretería grande. Vamos a vender artesanía, y ponemos a ver cómo venden artesanía. Y ahí perdemos el tiro. Ya lo que tenemos que buscar es cuáles son esos problemas que tienen las empresas hacia los clientes para ver cómo construimos las soluciones desde ahí. En este caso, un ejemplo chileno, Corner Shop, eh, se transformó en un unicornio. Salió en muchas noticias que se lo han escuchado también a Corner Shop, parecido a Rappi, que es de Colombia, y creció muy rápido. Entonces ellos no estuvieron imitando los modelos de los gigantes, sino que les cambiaron las reglas del juego. Antes las empresas grandes transportaban la logística en sus propios camiones, tenían un montón de estudios, estudiaban prácticamente hasta cómo iba a estar el viento para ver cómo iban a avanzar los camiones, en qué momento convenía más. Eh, Tenían procesos súper complejos, súper elaborados. Y finalmente Corner Shop cuando parte dicen, mira, vamos a llevarle las cosas en 3 horas a las personas y no necesitamos tener camiones propios, los vamos a repartir en autos de otras personas. No importa si en el supermercado está agotado un producto, vamos a pasar por varios supermercados. Eh, entonces cambió toda la lógica, ¿ya? Cambió toda la lógica. Entonces sería como que Usain Bolt llega a correr y se dé cuenta que va a enfrentar a una persona en un juego típico chileno que es correr adentro de un saco y en barro. Y para los chilenos es un juego típico, estamos acostumbrados a correr en saco y en barro, porque cuando niños lo tenemos que hacer por harto tiempo porque es un juego típico. Entonces ahí Usain Bolt diría, me cambiaron las reglas del juego, que sería lo que le pasa a Walmart cuando mira Rappi, cuando mira Corner Shop, y por eso están comprando esas empresas. Walmart intentó comprar a Corner Shop y no pudo porque la compró Uber antes para cambiar Uber Eats. Entonces se trata de eso. Entonces nosotros tenemos que identificar cuáles son los problemas que tienen los clientes y desde ahí construimos objetivos y metas. Y son la misma cosa. Y quise ponerle esta gráfica para que entendamos que es la misma cosa. El objetivo está adelante, ¿no es cierto? Con estos círculos. Pero finalmente eso está en el presente. Y en el futuro está la meta, que es cuando esa flecha llega al círculo. Entonces son las mismas cosas y la estrategia es cómo pasamos de la situación presente a la futura. ¿Cómo lo hacemos para que esa flecha llegue al punto que tiene que llegar? Entonces lo importante, todo eso tenemos que trabajar con la empatía, con los clientes. Y aquí, que ya vamos a empezar a cerrar por la hora, tenía hartas cosas más para hablarles, traté de resumir harto, pero ya estamos en la hora. Entonces, si no hubiera existido el arado, les comenté hace un rato atrás, no existiría el mundo como lo conocemos. Antes los humanos eran nómades y tenían que todo el día trabajaban buscando comida, todo el día. Y cuando aparece el arado, dos partes de los humanos siguieron trabajando en la producción de comida con el arado, sembrando cosas, pero tres partes quedaron liberadas. Nunca antes había pasado eso en la historia de la humanidad. Entonces algunos se empezaron a preocupar de la salud, de la educación, de todas las cosas que conocemos, y empezaron a mejorar nuestra calidad de vida. Los humanos antes de eso no tenían salud, si se enfermaban se morían. Si alguien se quebraba un hueso, probablemente lo iban a cuidar. ¿Ya? Y hay humanos de antes de que existiera el agua, cuando éramos todos nómades, donde hay humanos que fueron cuidados por otro humano, y eso probablemente es lo que le da sentido al origen de nuestra civilización, en la colaboración. Pero si un humano se enfermaba con una infección y se iban a contagiar los demás, no había nada que hacer. Eso humanos se Entonces, después de eso, hubieron humanos que empezaron a preocuparse de eso, a crear remedios, a ver en las plantas, empezaron a trabajar la medicina, otros se empezaron a especializar cómo enseñarle a los niños, cómo enseñarle a los jóvenes, y empezaron a aparecer especializaciones. Entonces, el arado, que nunca ocupa ningún espacio cuando nos pasan historias, fue fundamental. Los humanos dejaron de ser nómades y pudieron establecerse en los feudos, que fueron que después de eso vienen las ciudades como las conocemos, porque existió el arado. Al principio no fue fácil, porque se enfermaban, porque solamente plantaban arroz y trigo. Entonces les faltaban verduras, les faltaban muchas cosas que antes tenían cuando eran nómadas. Pero de a poco las fueron incorporando y avanzamos. Algunos dicen que si no hubiera existido el arado,
siempre hubiéramos sido más parecidos a los animales. No hubiéramos tenido la civilización que tuvimos. Otros dicen que quizás hubiéramos tenido una civilización parecida a la que tenemos ahora, pero siendo nómades. Hubiéramos sido igual de inteligentes, hubiéramos tenido tecnología, pero que hubiéramos estado desplazándonos por todos lados. Es muy difícil imaginarnos lo que hubiera pasado si no está el arado. Pero la civilización que conocemos se funda en cosas como el arado, en cosas súper sencillas que puedan pasar desapercibidas. Y aquí yo les quería hablar de cómo ocurrió la transformación, pero no lo voy a hacer porque ya se me acabó el tiempo. Entonces voy a pasar al otro ejemplo y lo vamos a explicar con este. Y voy a ir cerrando, me voy a tomar 4 minutos más y vamos a cerrar porque partimos un poquito después del tiempo y es para no atrasarlo a ustedes, ¿ya? La máquina, el motor a vapor era gigantesco. Imagínense un motor del porte de una casa o de varias casas. Y ese motor tenía que mover un eje. Si mi mano es el motor y este es el eje, el motor tenía que hacerlo girar. Tenía que hacer girar el eje. Y todas las máquinas estaban ensambladas al eje con engranajes. Estaban llenos de engranajes. Entonces todas las máquinas de coser empezaban a funcionar todas juntas, conectadas con engranaje al eje. Así con los martillos, así con todas las cosas. Después apareció el motor eléctrico, con la dínamo como base. Y en 3 años estuvo lista. Y la gente decía, la transformación eléctrica va a ser tan grande que el mundo nunca más va a ser igual. Va a cambiar todo el mundo. Se vienen cambios disruptivos. Nos puede sonar parecido a lo que estamos hablando ahora cuando decimos transformación digital. Es decir, la transformación eléctrica va a ser tan profunda que la gente va a poder trabajar en las noches, cuando estaban oscuros. Y muchas otras cosas que quizás ni siquiera nos vamos a poder imaginar porque la electricidad va a permitir otro tipo de dispositivos. El tema es que pasaron los años y las empresas decepcionadas decían, no nos sirve. Vamos a seguir ocupando el motor a vapor. Y después de 10 años, las empresas, pocas empresas decían, nosotros hicimos la transformación y no nos sirve, no es productivo. No es productivo. Pasaron 20 años y seguía, para hacer la corta, pasaron 50 años. Y las empresas que habían incorporado el motor eléctrico decían, no hay manera, esta cosa no funciona. Y las que tenían más suerte decían, tenemos la misma productividad con el motor a vapor y hacemos las mismas cosas que hacíamos con el motor a vapor. Y después de 50 años, a una persona se le ocurrió, dijo, este motor eléctrico no hay para qué ponerlo en el mismo lugar que el motor a vapor a mover un eje. Porque las máquinas no tienen para qué estar conectadas todas al eje. Este eje no sirve, hay que sacarlo. Y tenemos que empezar a construir nuestros modelos de negocio en torno a esta nueva tecnología. Entonces dijo, estos motores eléctricos pueden, como son más chiquititos, pueden ir en cada máquina. Cada máquina de coser puede tener su propio motor. Cada telar puede tener su propio motor. Todos consideraron que estaba loco, porque decían, oye, las fábricas están hechas, la fábrica es el eje, este eje que atravesaba toda la fábrica y a veces más de una fábrica para aprovechar el motor, rompían las paredes y conectaban el eje con varias fábricas. Y todas las máquinas estaban conectadas a ese eje, trabajando todas juntas, a la misma velocidad. No se podía apagar una máquina a otra porque el eje movía todas las máquinas. Entonces, pasaron 50 años para que se le ocurriera eso. Y después de eso, cuando sacaron el motor eléctrico y lo empezaron a ocupar de forma individual, ocurrió esa transformación que se esperaba. Hoy día estamos en el mismo tema. Ya no es un motor con eje, pero nosotros decimos, ¿cómo incorporo el Big Data a mi organización? Y ahí nos equivocamos. ¿Cómo incorporo un software X de cualquier tema? ¿Cómo incorporo tal aplicación a mi trabajo? Y es al revés, pues. Es decir, con las nuevas tecnologías que yo tengo, ¿cómo empiezo a construir un modelo nuevo? ¿Ya? Entonces, la pregunta inicial que hicimos, que con esto voy a cerrar, la pregunta inicial que hicimos era si nosotros vamos cambiando el mundo, si nos cambia a nosotros, es que sin duda nosotros empezamos a construir cosas que no estaban en la naturaleza. Empezamos a mezclar cosas de la naturaleza y la mezcla de esas cosas fue la propiedad emergente, fue la innovación. Tal como cuando un hombre con una mujer tienen un hijo y el hijo es un tercero que no es ni el hombre ni la mujer, es un tercero distinto. Empezamos a mezclar cosas, tal como cuando mezclamos un celular con un televisor y aparece un Smart TV. Empezamos a mezclar cosas y eso es infinito, siempre podemos mezclar cosas. Es el principio de la creatividad. Y cuando es valioso para alguien es innovación. Entonces empezamos a mezclar cosas, empezamos a vincularlas y transformamos la realidad, terminamos creando un arado.
Y con eso comienza un nuevo periodo de la humanidad. Pero hicimos muchas cosas. Imagínense si pensamos en la penicilina, o si pensamos en la era del bronce. Probablemente a ustedes se la pasaron historia porque fue muy importante. Los humanos, imagínense cuando pudieron fundir los metales, cuando alguien se dio cuenta que esas piedras las podían fundir y hacer lo que quisieran. O cuando alguien se dio cuenta que podía fundir arena para hacer cristales transparentes. Y dijeron, con esa tecnología yo voy a hacer ventanas, voy a hacer vasos. Ya. Imagínense todas las cosas que hemos ido creando. Ahora la inteligencia artificial. En cada periodo nosotros fuimos transformando el mundo y fuimos habitando ese mundo. Pero la pregunta es, ¿cambiamos el mundo o nos cambiamos a nosotros? Es una pregunta que no tiene una respuesta fácil aún. ¿Ya? Habían varias cosas que quizás se las pueda compartir, cómo trabajar estos temas, cómo podemos trabajar con los clientes para abordarlo y para facilitar este proceso, pero quizás se los podría enviar en algún momento, ya para que podamos ajustar un poco más al horario, que ya estoy pasado. Y esa es la presentación que les tenía. Profesor Mario, muchísimas gracias. Qué interesante presentación. Invitamos a nuestros participantes a formular sus preguntas a través del chat. Queremos agradecerle nuevamente, supremamente interesante y creo que nos motiva mucho a reflexionar sobre la forma en cómo las organizaciones podemos trabajar con toda esta cantidad de información, con estas nuevas tecnologías y por supuesto cómo aprovechar estas ventajas que nos traen también en términos de innovación y por supuesto favorecer también la creatividad. Yo quisiera preguntarle cómo las organizaciones, cómo las empresas, cómo los gobiernos pudieran también aprovechar todas estas ventajas de las tecnologías y de la inteligencia artificial como ese eje de cambios. Lo primero que tenemos que hacer eh, es dejar de buscarle espacio a estas nuevas tecnologías en nuestros modelos, porque eso es lo normal es eso. Generalmente cuando hay empresas que me invitan a consultoría, a conversar de este tema, me, me proponen espacios dentro de su modelo de negocio, dentro de su organización, para incorporar nuevas tecnologías. Y eso sería como poner el motor eléctrico a mover el eje tal como lo hacía el motor a vapor. Era que hacía que todas las máquinas estuvieran funcionando al mismo tiempo, independiente que se necesitara que solo dos lo hicieran, o que una avanzara más lento que la otra, eh, o que se pudieran generar otras alternativas. Entonces lo que tenemos que hacer es invitar a nuestras empresas y nuestras organizaciones a reflexionar en torno a las nuevas posibilidades que tenemos. Nuevas posibilidades, o sea que esa barrera de lo imposible se fue corriendo. Y ahora tenemos nuevos metros de posibilidades que antes no existían. Entonces que nosotros en torno a estas tecnologías que están presentes, veamos cómo las podemos ocupar para solucionar esos problemas que antes no tenían solución. Entonces, esta tecnología nos va a habilitar la posibilidad de innovar en productos, innovar en procesos, innovar en generar innovaciones de mercado, innovaciones logísticas, etc. La innovación tecnológica no, no genera beneficios directos a las personas, de forma indirecta sí, pero nosotros tenemos que ver cómo podemos construir modelos en torno a esa tecnología para generar innovaciones de productos o innovaciones en los servicios, innovaciones en general, las distintas actividades que podemos realizar. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Rafael, ¿qué cambios en cuanto a lo social, político y económico podemos esperar para el mundo si se cumplen las expectativas de las nuevas plataformas y tecnologías como el metaverso? Es muy difícil dar esa respuesta, porque probablemente, o sea, yo me imagino cosas, pero mi imaginación está limitada al mundo en el que crecí. Entonces, muy difícil saberlo. Tenemos que pensar que las máquinas, con lo que hablamos, con lo que pusimos como ejemplo antes, cuando ocurrió la peste bubónica, en similitud a lo que pasó con el COVID-19, y que la gente se fue a los feudos, tal como nosotros nos fuimos o sea, se fue a las ciudades, tal como nosotros nos fuimos al mundo digital, probablemente ellos jamás se iban a imaginar un mundo sin reyes, un mundo sin señores feudales. Eh, Probablemente nunca se iba a imaginar la conformación de los países, el libre mercado. Para que exista el iPhone tienen que colaborar 41 países. 41 países. Y para que se puedan hacer los procesadores modernos se necesita una cantidad, más de 10 países, no me acuerdo el número exacto, pero muchos países
que solo en un país, en Holanda, están desarrollando los procesadores de última generación, porque lograron con una tecnología que se llama luz ultravioleta extrema generar transistores más chiquititos, entonces están logrando hacer que se comuniquen de una forma mucho más eficiente los procesadores, eh, y cada uno de los proveedores es único, no hay otro, no hay dos o tres o cuatro. Entonces, son cadenas de valor muy complejas, probablemente con los años van a empezar a aparecer más, pero a lo que me refiero es que de esa misma manera, eh, estos cambios que estaban ocurriendo en la ciudad con las máquinas al principio igual eran muy complejos, eran muy poquititos los que estaban haciendo cosas, muy pocas empresas, y de repente la cosa se aceleró y aparecieron los países que conocemos ahora, con sus presidentes, con la democracia, con el sistema del dinero fiduciario que conocemos, y una serie de cosas más. Entonces, nosotros estamos en este proceso donde ya estamos en otro mundo, ya estamos en un mundo distinto, pero está comenzando, y solo sabemos que los cambios que vienen de aquí en adelante son cada vez más grandes. Entonces, quizás sobrevivan los conceptos de Estado, que quizás sobrevivan, quizás se mantengan, pero no podríamos asegurarlo tampoco. Eh, Yo creo que hay tendencias que nos pueden ir indicando un poco el camino, tendencias de nómades digitales que se están moviendo por distintos lugares y se van moviendo de acuerdo a los lugares que les permiten colaborar más, vivir mejor, y con menos restricciones. Entonces, esos pueden ser indicadores. Yo creo que de aquí en adelante va a ser sumamente importante la colaboración y una colaboración a escala global, porque la distancia ya va a ser muy pequeña. La locomotora acortó la distancia, antes la gente vivía solo en sus pueblos. Si ustedes les preguntan si tienen vivos sus bisabuelos, probablemente le van a contar que habían clubes deportivos en la ciudad. Hoy día quizás todavía existen, pero no los vamos a conocer. En cambio, sus abuelos probablemente lo iban a ver, habían artistas locales, y la gente vivía en las ciudades. La locomotora acortó las distancias, entonces empezaron a todo a viajar más y podían interactuar más rápido con las grandes ciudades. Hoy día, con todas estas tecnologías que estamos viviendo, va a dar lo mismo si estamos colaborando con alguien de China, con alguien de Alemania, con alguien de España, y eso probablemente va a reconfigurar todo lo que nosotros valoramos. Y el valor, recuerden que el valor es todo lo contrario a precio. Valor es lo que queremos recibir. Precio es lo que estamos dispuestos a perder para recibir eso. Valor es lo que queremos recibir. Entonces, si vamos a valorar, colaborar a escala global, participar en procesos, eso puede configurar nuevas estructuras. Puede ser por ejemplo, los bancos están evaluando eh, elaborar sus propias monedas digitales, pero no como Bitcoin o Ethereum, que son descentralizadas, sino que los bancos están buscando hacer algo similar con blockchain, pero centralizada. Y no ha tomado fuerza todavía, y las criptomonedas tampoco han logrado instalarse, siguen siendo de alto riesgo y con mucha incertidumbre, pero todos estos cambios digitales del metaverso puede ser que cambien esa realidad. Si nosotros, por ejemplo, con Laura, eh, Google se está metiendo a esto del metaverso, pero Google dice que se va a especializar en mejorar las posibilidades del trabajo, o sea, que las cosas que eran imposibles de hacer en el mundo presencial o con este trabajo remoto en Internet, Google está diciendo que los va a solucionar con el metaverso, que nos va a permitir hacer colaboraciones que eran imposibles de hacerse en el metaverso. Eh, entonces, si podemos llegar a esa escala, quizás también se abre la posibilidad para que un artesano digital, va a ser una locura cómo suena, pero un artesano digital quizás podría ser un mueble único y que lo venda como una artesanía única para la oficina digital. O sea, esas son las cosas que me puedo imaginar, pero probablemente no sea como me lo imagino, como le estoy diciendo, porque tengo las limitaciones de haber crecido y conocer un mundo en el que estoy. Y esas dinámicas se van a ir dando de acuerdo eh, a las soluciones que quedaron habilitadas. Había muchas soluciones que estaban fuera de juego, que no se podían lograr, pero que ahora sí se van a poder lograr. Muchísimas gracias por esa respuesta, profesor. Damos paso a otra pregunta más. ¿Cómo mantenerse actualizado, aprendiendo de tantos temas que nos cambian y poder hacerlo ordenadamente, distinguiendo la información valiosa de la basura, en particular cuando todo cambia tan rápido? Lo más importante cuando estamos en estos temas es aceptar que no vamos a poder aprenderlo todo. Yo cuando tenía 20 años me había propuesto eso, quería estudiar todos los temas de todas las cosas. Entonces me puse a estudiar muchas cosas de biología, de antropología, de psicología, y cuando siempre que creía que estaba viendo todo, eh, me daba cuenta que era solo una pequeña parte de cosas mayores y que no se acaban nunca, que siguen cambiando. Y después de eso me enteré también que
que en esos años, cada 2 minutos estaban apareciendo varias publicaciones distintas. O sea, yo ni siquiera iba a poder alcanzar a leer las cosas que estaban ocurriendo. Entonces me di cuenta que había sido ingenuo con y eso le ocurrió a todo un movimiento que fue muy antiguo, que se llamaba el positivismo lógico, que ellos decían vamos a estudiar todas las cosas de toda la realidad para después establecer cuál es la verdadera. ¿Ya? Y dejó de funcionar por lo que le estoy contando, porque todos se enfrentaron a ese tema de que ninguno lograba revisar todas las cosas. ¿Ya? Entonces, eso les pasó hace mucho tiempo atrás. Entonces, si nosotros ahora pensamos que en el mundo que estamos ahora se crea conocimiento tan rápido, o sea, información tan rápido, que en un par de segundos probablemente están saliendo muchos papers, muchas publicaciones, o sea, ni siquiera nosotros, aunque estemos ahora en tiempo real tratando de leerlo, vamos a poder leerlo porque son varios, ni siquiera uno, y de varias hojas. O sea, mientras estamos terminando de leer uno, ya nos quedamos desactualizados con cientos o miles de otras cosas. Entonces, lo más importante es que nosotros nos forjemos propósitos. Y esa es la parte más difícil. Y eso influye mucho en el éxito, no solamente en el éxito económico, sino que en el éxito como nosotros queramos interpretar el éxito. ¿Ya? Tener propósito. Hay personas que no tienen propósito, hay otros que tienen propósitos pequeños y otros que tienen grandes propósitos. ¿Ya? Y lo importante no es tener grandes propósitos o propósitos extraordinarios. Lo importante es que tengamos propósito, porque cuando no tenemos propósito decimos ojalá que llegue luego el viernes, o decimos, oh, estoy con mucha pega o con muchos estudios. Pega acá en Chile significa trabajo, estoy con mucho trabajo, o estoy con mucho estudio, entonces estoy sin vida. ¿Ya? O empiezan a aparecer frases como esa, que eso quiere decir que cuando no hay un propósito, no entendemos cuál es el sentido de las cosas que estamos haciendo. Entonces lo importante es que nos forjemos un propósito. Y todo lo que existe a nuestro alrededor tenemos que verlo como alternativas que pueden contribuir a nuestro propósito. Entonces, eso va a seguir siendo humano. La inteligencia, por ejemplo, si un hervidor puede calentar el agua muy rápido, pero no me reemplaza a mí. Puede ser, si yo tomo una taza y trato de entibiarla con el calor de mis manos, quizás la logre entibiar un poco el agua, pero nunca la voy a hacer hervir. El hervidor va a lograr hacerla hervir en un par de minutos. ¿Ya? De esa misma manera, la inteligencia artificial a mí no me va a reemplazar. No me va a reemplazar en torno a mis propósitos, a mi sentido común, a lo que nosotros, a nuestras motivaciones, las cosas que nosotros consideramos que queramos hacer, como les dije, el sentido común, la inteligencia artificial no tiene criterio, ¿ya? Entonces nosotros podemos aportar con el criterio, podemos aportar con todas esas cosas. Entonces, eh, tú tienes que preguntarte cuál es tu propósito. No quiere decir que hayamos nacido con un propósito para la vida. Tú puedes partir con un propósito y la otra semana tener otro propósito, o puedes forjarte un propósito, después si sabes que no me gustó, no era como yo pensaba, construyo otro propósito, o le puedes dedicar años o meses o la vida. Eh, entonces lo importante es que nos des cuenta de eso. ¿Qué quieres hacer tú? Por ejemplo, hay personas que dicen, yo quiero hacer que los niños, por ejemplo, puedan aprender más fácil. Yo quiero que las personas que tienen que hacer una cola para comprar tal cosa dejen de hacer esa cola. Yo quiero que las personas que tienen tal problema de salud ahora estén mejor. O yo quiero que las personas tengan un mueble que les guste mucho en su casa y que sea mejor que los muebles que están ahora. O yo quiero que las personas, etcétera. Esos son propósitos. ¿Qué queremos hacer? Entonces ahí podemos empezar a buscar qué cosas de las que existen me van a contribuir a mi propósito. Y podemos tener propósitos para nuestras profesiones o para nuestras empresas, para nuestras familias. Los propósitos son los que nos dan sentido. Entonces, ahí, dentro de toda esta información que hay, eh, podemos buscarla que sea útil para el propósito. Y ahora, si tenemos inteligencia artificial, que puede hacer procesos por nosotros, ya no vamos a tener que hacerlo nosotros. Podemos ocupar esa inteligencia artificial para que nos contribuya al propósito y yo quedo liberado de todas las tareas operativas para pensar solamente en las que están relacionadas solamente con lo humano. Tal como cuando los hombres dijeron, ¿sabes que con el tractor ya no necesitamos a 300 personas para mover la tierra? Pero como tenemos el tractor, podemos potenciar mucho más la agricultura. Entonces se trata un poco de eso. La inteligencia artificial no aprende con el código binario, estas cosas que decíamos que era como enchufar, desenchufar, que después se hizo con procesadores 0 y 1, sino que la inteligencia artificial aprende con patrones. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos enseñarle a un niño qué es lo que es una jirafa, probablemente le diríamos, tiene un cuello largo, tiene manchas, es amarilla con un poco de naranjo, tiene patas largas. Y después el niño podría ver un caballo y nos diría una jirafa. Y nosotros le vamos a decir, no, no, mira, fíjate, el otro tiene el cuello más largo. Y debemos empezar las diferencias. Patrones quiere decir las cosas que se repiten. Cuando el niño aprenda lo suficiente, después la jirafa la podemos pintar negra y el niño va a saber igual que una jirafa, porque va a decir el color no es el de una jirafa, pero toda la otra recurrencia, todos los otros patrones se repiten. La jirafa quizás tuvo un accidente y le faltó una pierna,
Y el niño a veces tiene 3 piernas, pero todos los otros patrones se repiten, entonces es una jirafa. La inteligencia artificial aprende de esa manera. No aprende con el código binario de la computación, aprende con recurrencia. Entonces, si nosotros le enseñamos, por ejemplo, que los pajaritos tienen pico, tienen 2 patas y todo, va a llegar un momento donde ella va a empezar a aprender sola. Y va a decir, ya entendí lo que son pájaros. Si le mostramos un pájaro que nunca se lo habíamos mostrado, va a saber que es un pájaro. Tal como un niño. Con la computación era imposible hacer eso, porque, porque tendríamos que haberle mostrado todos los pájaros que podían existir de todas las especies y todas las variaciones que podía tener cada una de las especies para que ahí el computador pudiera decir, ese es un pájaro. Entonces era inviable, porque si queríamos mostrarle, por ejemplo, enseñarle qué es lo que es un conejo, teníamos que mostrarle de nuevo todos los conejos que podían existir, de todos los colores, para que pudiera distinguir. La inteligencia artificial no requiere eso, aprende como nosotros, pero no tiene criterio. Ya, entonces la inteligencia artificial nos va a reemplazar en todas las cosas operativas, en todas las cosas de acumular conocimiento, de tener la respuesta, de saber los procesos, todas esas cosas las va a empezar a hacer la inteligencia artificial. Por ejemplo, si alguien está resfriado, la inteligencia va a decir, ya, la nariz roja, hinchada, la voz un poco gangosa, ya resfriado. Si se le cayó el ojo, tiene otra forma, dice, ya tal cosa. La inteligencia artificial ve todos los patrones, todas las recurrencias. Y eso ya lo está haciendo en la medicina. Busca las mismas cosas en las distintas otras profesiones. Entonces, eh, para eso hay muchas cosas que quizás ya no vamos a tener que estudiar en el futuro. ¿Ya? Pero sí va a ser, pero los propósitos humanos van a seguir siendo muy importantes. Entonces, la creatividad es algo que siempre va a seguir presente, a pesar de que puedan ayudarnos las máquinas, va a seguir siendo importante la creatividad. Eh, los liderazgos es un tema que nunca se va a poder reemplazar, al menos en el corto plazo. Todos los intentos que se han hecho han fracasado. Los humanos quieren tener líderes humanos, no quieren tener líderes máquinas. Aunque la máquina pudiera entregarle las acciones o medirle las acciones, los humanos rechazan esa actividad. Y aparte, que los elementos siempre fracasan porque la creatividad no tiene, o sea, perdón, la inteligencia artificial no tiene criterio. Por ejemplo, la inteligencia artificial hoy comete muchos errores de ese tipo. Por ejemplo, muchos algoritmos son súper racistas, hacen mucha diferencia de género. Por ejemplo, muchos algoritmos cuando les piden que identifiquen un hombre y una mujer, al hombre lo dibujan con terno, con corbata, a veces con polera, pero a la mujer siempre la dibujan en ropa interior o bikini. Pero eso es porque es la información que ha recogido de las redes, que son lo que nosotros publicamos también. Entonces, pero los humanos podemos darnos cuenta de esa cosa. Y cuando alguien nos dice, ¿te das cuenta que está mal? Que a la mujer siempre la ponga en traje de baño, que la ponga en ropa interior. Nosotros decimos, sí, me doy cuenta. La inteligencia no va a poder darse cuenta, la inteligencia artificial, porque solamente ella ve patrones. Y no es inteligente como nosotros los humanos. Solamente puede repetir nuestros procesos de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, eh, la esencia de lo que hacemos los humanos son los propósitos son los que han movido el mundo. Entonces, si tú logras identificar cuáles son tus propósitos, que nadie va a poder tomar un propósito en su mano para ponerlo en tu corazón, eso tienes que hacerlo tú. Si tú logras identificar cuáles son tus propósitos, ahí va a estar todo el sentido de las cosas que tú tienes que aprender, las que tienes que buscar, las redes de colaboración que tienes que buscar, las personas con las que te tienes que juntar, las tecnologías que tengas que incorporar, etc. No sé si la respondieron, una pregunta difícil. Yo creo que sí, profesor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Realmente ha sido una conferencia maravillosa, de gran aprendizaje para todos. Y bueno, con esta conferencia damos cierre a esta última de la tarde y de nuestra Semana Internacional Chile 2021. Les agradecemos a todos nuestros asistentes, al profesor Mario, cordialmente invitadísimo a nuestros próximos eventos. Esperamos tenerlo nuevamente con nosotros. Un abrazo para todos y un saludo muy especial a usted en Chile. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias a ti, Laura. Y también le envío un saludo a todos los estudiantes, a todos los jóvenes que están mirando. Y encantado de seguir compartiendo con ustedes. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Una muy feliz tarde para todos. Cuídense mucho. Un abrazo. Nos vemos.